alhamdulillah. Le ha pedido permiso para grabar. Sí, perfecto. Hola, ¿se escucha bien? Sí, perfectamente. ¿Os parece que empecemos por cumplir con el horario que hemos previsto, aún sabiendo que hay personas y algunos lugares en que precisamente a esta hora pues encuentran dificultades para conectar porque son las fiestas de Ramadán y conectarán un poquito más tarde? Buenas tardes para unos, noches para casi noche para otros y mañana o mediodía para los que se encuentran en el continente americano. Muchas gracias, muy sinceramente, de parte de todos los que trabajamos, quiere decir cooperamos, colaboramos en Idea Arabia, porque no es un trabajo remunerado, sino un trabajo que hacemos por gusto, por convicción, porque nos gusta la literatura y el intercambio de ideas y el diálogo. Y es una ocasión muy especial, de nuevo, otra vez sigue siendo una ocasión muy especial porque en este número doble, que quizá es un poco voluminoso, eso de números dobles quizá no es muy recomendable y es mejor que vayan saliendo números individuales de uno en uno, más ligeramente, pero sí que es un número de transición o de paso, que sea número doble, porque con la primera parte o con una mitad de número estamos cumpliendo los 25 años de la aparición del primer número en el año 96 y con la segunda parte digamos que ya hemos cumplido esos años y entramos en una nueva etapa, por lo cual estamos celebrando esa madurez y de alguna manera recordando que las distintas generaciones de distintas edades que se van incorporando, pues son para todos nosotros los que estuvimos, sobre todo al principio, y ahora, por supuesto, seguimos y con convicción y con ganas, son todos ellos para nosotros una gran ayuda y al mismo tiempo pues una esperanza de que va a haber cosas nuevas y se van a hacer cargo de muchas tareas ellos mismos, como se va a ver y como se está viendo ya. Gracias también, aprovechamos ahora para dar las gracias también a 2 o 3 lugares, 2 lugares físicos y uno virtual, en el que se han realizado en estos últimos días o semanas 3 presentaciones. Una ha sido la librería Sin Tarima, El Rastro de Madrid, en su nueva sede, que recomendamos se visite, se aproveche y que se encuentra en la calle Maldonadas. Muchas gracias por la acogida y la facilidad que nos han dado y la hospitalidad en el sentido más amplio de la palabra para celebrar la primera presentación física, no virtual, que dentro de poco pues, se pondrá, como se dice ahora, se colgará en la página web de la revista. La primera parte ya está puesta y dentro de poco, muy pocos días, se pondrá la segunda a la vista de todos. Y muchas gracias también a un lugar muy especial y un tanto inesperado que se nos abrió, gracias a las gestiones y el trabajo de Zahia Aziz Stefan, que aquí se encuentra presente, que fue la Real Fábrica de Tapices, localizada en Madrid, porque uno de los trabajos tiene que ver con la conversión o el trabajo de paso de una obra a tapiz en esa fábrica y entonces ahí se realizó un acto específico y muy concreto, un lugar fantástico. Y por último, ayer mismo a la librería Diwan, que en un acto, es librería, también es editorial, Diwan en un acto pues, virtual a través de Zoom nos dejó una parte, un espacio para que uno de los colaboradores de este número, que es el profesor y escritor Manuel Peña de Chile, hablará sobre su artículo y sobre su visión de la Casa de Antofagasta. Él nos ha explicado que hoy tiene un curso, hoy no puede estar físicamente, pero al menos tenemos esa grabación y creo que se podrá participar viéndolo. Y sin más dilación, pasamos a la participación de hoy. Creemos que con 1 hora y 20 minutos a lo mejor podría ser suficiente. Nadie nos está cerrando el tiempo y el paso, pero sí, bueno, vamos a procurar no extendernos mucho porque siempre parece conveniente. Y primera persona, si puede intervenir, le hemos pedido que lo haga, es el profesor hispanista
y experto en teatro, tanto árabe como español, Khaled Salem, que se encuentra aquí presente en la pantalla, que está hablando desde El Cairo. Él ha presentado, bueno, el amigo y colega Khaled Salem, a quien tanto le debemos en las relaciones hispanoárabes, escribió un texto, un artículo sobre el teatro de José Moreno Arenas ante el fenómeno de la inmigración, donde se demuestra una vez más que la revista, la literatura, se interesa por las ideas, no solo por la literatura formalmente atractiva, sino por la literatura o por los textos que llamen a la reflexión y al diálogo y a la crítica. Khaled es sincero, es crítico, es muy buen conocedor y ahí tiene la palabra. Muchas gracias. Por favor. Gracias, Carmen. Buenas tardes a todos. Yo voy a empezar por el final casi para enlazar lo que voy a decir con un background, un hilo conductor que se remonta a la novela morisca, o lo que llamamos, o se llama la novela fronteriza, la literatura fronteriza. Este hilo conductor de cómo tratar al otro, cómo tratar al vencido por parte del vencedor, llama la atención, porque este hilo conductor nos ha llevado hasta finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Este hilo nos lleva a las obras o las piezas teatrales escritas sobre este fenómeno nuevo para España, que es la inmigración, no la emigración, que empezó desde mediados, más bien principios del 1990. Varias obras españolas, especialmente teatro, han tratado y siguen tratando este tema desde aquella perspectiva de cómo tratar al otro noblemente, correctamente, no sacar lo malo, lo negativo de él, sino presentarlo de una forma honesta y correcta. Este extranjero, este magrebí, especialmente o moro, viene a buscar unas fórmulas nuevas, una forma de vida, viene a mejorar su situación económica y posiblemente política en cierta medida, o en ciertos momentos. Hay que recibirle bien ante una sociedad que en su mayoría se le ha olvidado el pasado reciente, el pasado de los emigrantes españoles en todas las geografías del mundo. Y eso es natural y humano. Tener miedo siempre al forastero, al extranjero, al foráneo, porque nos viene con sus tradiciones, sus costumbres, su cultura, su todo, que nos da miedo a que se involucre entre nosotros, nos contagia lo nuestro, y este nuestro siempre se ha transmitido desde después de la Guerra Civil Española, de que es un país hegemónico en ese sentido, pero este extranjero ya viene a romper los moldes nuestros de nuestra sociedad. Con lo cual, el miedo es lícito para la gente de a pie. ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo lo tratan los dramaturgos españoles? La verdad es que hay una avalancha de piezas de teatro español que tratan este tema. Ninguna de ellas les trata desde una perspectiva popular o vulgar. Les trata siempre desde empezando, recogiendo el hilo de la novela morisca, especialmente cómo se trató a aquel moro en la novela famosa de El Abencerraje y la hermosa Jarifa. José Moreno Arenas es un escritor granadino que ha dedicado de tantas obras suyas ya publicadas y con premios 5 obras. La más importante de ellas es una se llama La Playa, donde trata este fenómeno, pero siempre reflejado en el negro, en un africano.
pero al final tenemos unos elementos musulmanes, unos elementos islámicos, que es la presencia de la Cruz Roja en aquella actividad y en el desarrollo de aquella obra. Hay otras obras en las cuales se ve claramente la presencia de los magrebíes, pero son obras cortitas de las que se llaman críticamente pulgas dramáticas o mini piezas o microteatro hoy en día. José Moreno Arenas ha demostrado o ha reflejado bien, como se ha dicho siempre, o ha hecho de su teatro el espejo de la sociedad española, en el espejo del cual el pueblo se ve como es y como era hace pocos días, como vino en la boca de otra dramaturga, Lidia Falcón O'Neill, que trató aquella parte también la obra de José Moreno Arenas, diciendo que hace pocos lustros nos íbamos con nuestros atillos, malos atillos y maletas de cartón a Europa y a otras capitales europeas más bien. Hoy en día este es un grito que participa en él tanto Moreno Arenas como tantos otros, entre ellos especialmente Jerónimo López Mozo, que ha escrito una obra titulada Ahlan, con la transcripción de la palabra árabe Ahlan. Fue una de las primeras obras teatrales que trataron este tema específico en cuanto a la inmigración magrebí en España. Es una obra voluminosa, con lo cual, dado lamentablemente como es tan grande y con tantos personajes, no ha podido ser llevada a la escena por este volumen y esos personajes que llenan la obra. Volviendo a José Moreno Arenas, como un buen granadino, siempre ha querido y quiso reflejar aquella contradicción entre lo árabe y lo moro en sus obras. Cuando se trata en una escena de una obra suya, se llama El bañista o La playa, trata la diferencia entre cómo la gente atribuye el adjetivo moro a los pobres y el adjetivo árabe a los ricos de las playas o ¿cómo se llama este pueblo? Del sur. Marbella, perdón. Marbella. O sea, él empieza a tocar en alguna obra suya esta bipolaridad entre los ricos y los pobres en la sociedad española. Cómo la sociedad española mira a los pobres moros y a los ricos que les llama árabes. José Moreno Arenas, le he traducido algunas obras. Tuve muchas dificultades, la verdad, para traducir estos términos en boca del bañista o en boca del protagonista que se llama Romerito. Empezó a soltar tacos, insultos y cagarse en Dios. Y esto, a la hora de traducirlo, me ha costado cómo adaptarlo a una sociedad o al lenguaje de una sociedad conservadora, cerrada, que no admite hablar mal ni de Dios ni de estas cosas, de soltar tacos. Digo eso porque es otra línea también de investigación mía que llevo hace años y he publicado algún trabajo sobre lo mismo y seguiré, inshallah, sobre esta línea indagando más en lo que empiezo a llamar el teatro fronterizo, aunque no tenga que ver con lo que llaman hoy en día en otros contextos como teatro fronterizo. Yo le llamo teatro fronterizo teniendo el hilo conductor de aquella literatura del siglo de oro representada en la novela morisca. Creo que con eso he cumplido los 5 o 7 minutos casi que me tocaban. Gracias, espero que haya sido fácil, digestivo, ligero y no haya sido algo nada grosero. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, el teatro por fin tenía que darse paso. En el número hay otra referencia al teatro. Hay 2 referencias más al teatro. Una por parte del profesor Martínez Montávez, que saludó a los componentes de
lectores de la obra de Tawfiq al-Hakim, que hicieron una lectura de Sherazada, de su traducción de Sherazada en el Instituto Egipcio. Entonces los saludó con unas palabras y habló de la obra de teatro. Y también existe en el número, pero por distintas razones, es decir, por distintos contenidos y aspectos, una obra del mismo Tawfiq al-Hakim que tradujo Juan Ortega hace bastante tiempo y que se ha recuperado porque se ha republicado. Es muy difícil de conseguir, la obra está agotada en español y trata de un personaje nuevo, una nueva mujer que va al lugar donde se encuentra un abogado y ella es la que se le declara y le elige como marido, buscando, digamos, una tradición prácticamente preislámica. Bueno, el teatro ha tenido, por tanto, su entrada teatral en este número. No sé si el profesor Pedro Martínez Montávez, sabemos que aquí se encuentra presente, en algún momento puede intervenir, pero esta es por lo menos la primera referencia. También en este número se abre con la poesía, puesto que se dijo en la presentación del número anterior que la poesía faltaba, es decir, había mucha presencia de lo narrativo, mucha presencia, digamos, de las obras o referencias a las novelas o a los cuentos y relativamente poca poesía. Y justamente aparece en este texto como encabezamiento unos fragmentos de un libro de Nizar Qabbani que se llaman ¿Qué es la poesía? De esto hemos hecho una pequeña separata y si alguno la queréis o la necesitáis, bueno, se ve del revés me parece, pero bueno, una pequeña separata por si queréis regalar a amigos o a conocidos y no todo el número de la revista. Específicamente hay una pequeña separata con este texto, ¿qué es la poesía? ¿Qué tal, Pedro? Bueno, Khaled, estupendísimamente. Ahora mismo lo que nos falta es abrir el telón y ver la obra que tú nos acabas de presentar. Y esa, como habéis perfectamente... yo me veo ahora en azul, no sé por qué. Perdona, Carmen, eso se me ha olvidado. Una de las obras suyas estará, inshallah, en el Festival del Cairo de septiembre. El Festival Internacional del Cairo de Teatro Experimental. Estamos intentando para que esté para que entre en el concurso y ya veremos de aquí a septiembre. Ojalá vaya muy bien. Me veo en azul, debe ser porque al hablar de la poesía, de pronto, no sé si vosotros me veis así también, pero bueno, me parece que voy a seguir de esta manera. Bueno. Pues muchas gracias. Si luego entra el propio autor, nos avisas o le damos paso en el coloquio. Y no sé, profesor Pedro, maestro, si nos oyes bien o si quieres intervenir en algún momento. Buenas tardes a todos y a todas, que no se nos va de nadie. Y a mí me ha resultado interesantísimo lo que ha expuesto Khaled. Khaled es un excelente conocedor no solamente de la literatura española, sino un excelente conocedor de la sociedad española. Eso hay que decirlo desde un principio. Y además es uno de esos hispanistas árabes. El hispanismo árabe es muy poco conocido. En conjunto, es muy importante la labor que está haciendo desde hace varios años y hay algunos hispanismos más destacados, como puede ser precisamente el egipcio, que además es una de las modalidades del hispanismo árabe más antiguas y seguramente mejor formadas. La mayoría de ellos justamente en las universidades españolas. Yo creo que se puede decir poco a todas las personas que intervenís o que intervenimos en la publicación de Idearabia, porque yo creo que somos personas relativamente bien formadas, que sabemos bastante acertadamente lo que es el mundo, lo que son las sociedades actuales
los problemas fundamentales de la humanidad, y además intentamos hacerlo todo con un sentido importante de lo objetivo, que no merma para nada la capacidad de interpretación de cada uno, sino que justamente hace lo contrario, es decir, la enriquece. Del trabajito mío sobre Tawfiq al-Hakim, poco puedo decir, simplemente volver a afirmar, como tantas veces he hecho, de que seguramente al-Hakim es no solamente un escritor importantísimo de la lista de grandes nombres de la literatura árabe contemporánea, sino que seguramente el autor teatral, aunque su obra es inmensa y muy variada, el autor teatral más reconocido y más significativo. Y Sherezada, que es una obra particularmente a la que yo quiero mucho, por distintas circunstancias personales, algunas de ellas, Sherezada es una obra, o fue en su momento, una obra especialmente representativa, no solamente de la literatura árabe, sino que podemos considerar la visión del pasado y la visión de temas con un tinte espiritual importante en esa literatura. Al-Hakim lo hace de una manera genial, eso sin duda, y de una manera muy fina y muy elegante, sin darle una gran importancia ni trascendencia. Al-Hakim en esa obra retrata varias modalidades del amor. Un tema que es un tema común a la literatura, pero que Al-Hakim lo trató con una finura y con una delicadeza impresionante. Y que además, y lo apunto simplemente en el pequeño estudio que he hecho y que se publica en la revista, lo apunta, lo trata con formas muy novedosas y planteándolo, como digo, de una manera muy limitada, una forma de amor que seguramente no es de las más tratadas ni de la más conocida. Y es que es un amor básicamente intelectual, un atractivo poderosísimo que seguramente comprende lo físico, pero algo que está mucho más allá de lo físico. Y es el amor entre dos figuras masculinas, una modalidad de amor entre dos figuras masculinas que es fundamentalmente una admiración de uno por el otro. Al-Hakim lo trata con una delicadeza extraordinaria, está que más que tratado, está como sugerido, y yo pienso que esa línea de tratamiento del sentimiento amoroso que no se ha desarrollado, hay que reconocerlo, especialmente en la literatura árabe, estudiarla a fondo y estudiarla no solamente con conocimiento, sino con, ¿cómo diría?, con respeto, con enorme respeto, brinda un capítulo especialmente importante para esa literatura. En conjunto quiero decir además que el número de la revista me parece espléndido y que hay ruidos que interfieren, muchos ruidos que interfieren. Por favor, cerrad los micrófonos todos, por favor. Bueno, pues nada, yo quizá me he excedido excesivamente y dejo ya la palabra para que intervengan otras personas. Del texto de Kahbani no quiero decir nada. Para mí es un texto espléndido, es una sucesión constante de metáforas. La metáfora es uno de los principales elementos de la literatura y especialmente de la poesía,
y como toda la obra de Campani, lo he dicho muchas veces, seguramente está interpretada muy por debajo de lo que merece, muy por debajo de lo que merece. Nada más. A mí me parece estupendo el número y os animo a seguir, o bueno, nos animo a seguir trabajando en aventuras posteriores. Bueno, muchas gracias, porque esta manera de intervenir y de ir al fondo y traer nuevos temas y con esa valentía y esencialidad, pues es fantástica y es magistral. Así que no vamos a dar coba, pero claro que nos anima muchísimo y lo agradecemos. Y por cuestiones de tiempo y también siguiendo un poco el orden de la propia revista, vamos a dar un paso a una zona de número doble que se llamó Arte y Sociedad, en donde mostramos también que las obras de arte, las obras de creación de artes plásticas, porque también la literatura es arte, las artes plásticas llevan a las ideas y plantean, lógicamente, cuestiones de fondo, de reflexión y de conexión, en este caso, con la sociedad. Si Zahia puede intervenir, sé que si no se ha tenido que marchar ya, se encuentra presente, Zahia Aziz Stefan, le daríamos la palabra. No sé si se ha podido quedar o ya se ha tenido que marchar. Sí, Carmen, sí, estoy aquí. Estoy aquí. Muchas gracias. Y... Bueno, voy a decir el título de tu trabajo, si permites, Zahia. Se llama El mural de Sabra y Shatila de Al-Azzawi, hecho tapiz en Madrid e instalado en Beirut. Ella ya ha hablado de ello y se encontrará en la página web colgado, pero al menos así se expresa directamente ante todo el público en resumen. Que agradezco mucho tus palabras, Carmen, que yo ha sido todo esto, lo de Sabra y Shatila, unos acontecimientos concatenados. O sea, empecé primero para ir a visitar al Real Fábrica de Tapices y veo que estaban trabajando en una cosa que me llamó mucho la atención, se parecía al Guernica, y pues pregunté y dije, ¿qué es esto? Y me comentaron que era un tapiz encargado por una persona libanesa, es lo de la masacre de Sabra y Shatila. El tema lo comenté con Carmen y después de X tiempo fui a ver si ha terminado el trabajo, pero el trabajo sí, habían terminado el tapiz y lo habían entregado a su museo que está en Beirut, se llama Dallul. El que fundó el Museo Dallul es el doctor Ramzi Dallul, que falleció por temas de salud, y ahora el que dirige este museo es su hijo Bassel Dallul. Ellos se promocionan a parte de los artistas árabes y tienen en su poder casi 3.000 obras de diferentes artistas árabes. Volvemos al tapiz. El tapiz es una obra de arte, la verdad, porque es un trabajo que muy valioso tanto por el artista iraquí que lo pintó, tanto como la Real Fábrica de Tapices, el que lo replicó con una fiel copia, respetando la estructura, el arte, todo lo de Dia el-Azzawi, ¿no? Entonces es un tapiz, de largo son 7 metros y de alto 7,5 metros y de alto 3 metros, o sea, casi más de 21 metros cuadrados el tapiz. Y la dificultad que han tenido los de Real Fábrica de Tapices, porque el trabajo de día estaba hecho con rotulador, unas trazas de rotulador, y entonces era muy difícil
hacer la copia, pero con su maestría, la verdad, lo han hecho muy bien. Han sido muy amables conmigo y con Carmen también, porque nos han dado toda la información necesaria, también las fotos del trabajo, también he visitado la fábrica, el taller donde ellos hacen los tintes de las lanas que utilizan y la seda. Ellos compran los hilos de forma cruda y luego lo tiñen allí en la misma fábrica según sus necesidades. Es una obra de arte todo, o sea, la verdad vale la pena incluso visitar el que no lo conoce, la Real Fábrica de Tapices. Y luego también surgió el tema, a raíz de esto, la explosión en el Líbano. Entonces Carmen, como sabe que tengo familia en el Líbano, me preguntó si el tapiz en el Museo del Louvre ha tenido algún problema o se ha dañado por la explosión. Entonces me puse en contacto tanto en la Real Fábrica como el Museo del Louvre y los dos nos han dicho que no ha pasado nada con el tapiz. Entonces, pues también el Museo del Louvre me han dado unas informaciones y me mandaron unas fotos que veis replicadas en el artículo. Entonces, pues no quiero alargar más, que tenéis el artículo en la revista, y quiero repetir mi agradecimiento de darme esta oportunidad por escribir este artículo y también estar con todos ustedes. Lo que lamento mucho, no puedo seguir mucho porque me ha surgido una cosa imprescindible, tengo que ir y no puedo estar con vosotros. Y un saludo especial a Pedro, que no sé si te acuerdas de mí, Pedro, soy la hermana de Alia. Y un saludo muy grande para ti de mi parte y de parte de Alia. Pedro, tenéis que abrir el micrófono, no te oímos. Sí, pero ya le estoy viendo, que está gesticulando, sí. Pues nada, no sé, Carmen, si quieres añadir más cosas, pero creo que ya... Solamente dos frases. Una, que la propia Alia, aunque ya muchos la conocemos, al hablar de... Al-Azawi está hablando de un artista y al mismo tiempo está reverberando el interés y el recuerdo de su propio país, porque ella también en origen es iraquí. Ella es iraquí e hispánica al mismo tiempo, y cuando hablaba de la explosión en Beirut, sí se refería a que en este tiempo de pandemia, hace un año aproximadamente, aquella inmensa destrucción y explosión en el puerto de Beirut arrasó varios museos, y eso nos hacía a nosotros en la revista preguntarnos, como siempre, ¿dónde está el arte en el tiempo de guerra? ¿Dónde está la poesía en este tiempo de dificultades? Y así fue como surgió. Muchas gracias, Zahia. Seguramente ahora vas a la música. Voy a la música ahora. Bueno, vemos que ha entrado Lina Keilani, no vemos... Un momentito, Carmen. Quiero decirle a Zahia que la recuerdo muy bien, y para ser breve y contundente, solo diré además que hace unas mermeladas excelentes. Unas mermeladas excelentes. Gracias. Gracias, Pedro. Bueno, a ver si en otro número tiene que poner unos artículos que tiene sobre cuestiones relacionadas gastronómicas. No sé si vamos a seguir en esta sección. Hemos visto que ha entrado Lina Keilani desde Egipto, pero seguimos con esta sección para no dar saltos, y en este caso daríamos paso inmediatamente a Neishe Castellano, que se encuentra presente desde el principio. Por favor, Neishe, muchas gracias. Hola. Su trabajo, bueno, ya lo va a decir, pero tiene como título la turistificación del muro de la separación en Palestina. Es un tema muy original y ahora veréis qué bien lo expresa ella. Vale, bueno, pues muy contenta de estar aquí
Ya estuve en la presentación en Madrid y la verdad que fue genial, así que encantada de volver a estar aquí. Pues yo, bueno, soy Nexe, vengo del campo de la antropología, estudié en Barcelona y después aquí en Granada he hecho el máster de cultura árabe y hebrea. Entonces, mi línea de investigación ya en el grado era dentro de la antropología del turismo, y me centré sobre todo en el tipo de turismo que había en la ciudad de Hebrón, en Palestina. Bueno, eso fue un poco de casualidad el tema. Yo estuve un tiempo en Palestina, primero por motivos personales, pero después ya más académicos, y ahí es donde hice el trabajo de campo. Entonces, la idea era ver un poco qué tipo de turismo acontece en un lugar, bueno, como Palestina, pero también como Hebrón, que es una ciudad pues marcada por el conflicto y como bastante representativa de la consecuencia de la ocupación en Palestina. Entonces, para el máster lo que hice era seguir un poco esta línea, pero en vez de centrarme en la ciudad de Hebrón, que tampoco, pues por pandemia y todo, tampoco podía desplazarme, lo hice sobre el muro de la separación entre Israel y Palestina. Concretamente, lo que hice fue ver, bueno, si este se consideraba un elemento de interés turístico, que esto es algo que yo en su momento ahí había visto, porque primero yo misma fui, pero también al trabajar con turistas era un elemento que iban a visitar, y entonces ver qué elementos propios de una atracción turística estaban en el muro. Pues, por ejemplo, pues los souvenirs, o si había tours, si había alojamiento relacionado con el muro, etc. Entonces, en este caso, era imprescindible hablar de las expresiones artísticas que hay en el muro, en este caso, pues grandes murales o igual grafitis, y ver cómo estos influenciaban en la turistificación de este. Es decir, pues lo que se vio era que los tramos que son más visitados son los que cuentan con expresiones artísticas. En parte por ser expresiones artísticas y hay gente que las visita por sí, ¿no? Pero también porque hay expresiones artísticas que son de palestinos y son utilizadas como elemento de resistencia, ¿no? Pero otras expresiones artísticas que son de artistas internacionales, ¿no? Uno de ellos es Banksy, que es un artista callejero británico que estuvo en Palestina varias veces, y entonces su presencia ahí pues, ha tenido bastante repercusión. El artículo, bueno, como es una parte del trabajo, muestra un poco el análisis de los elementos turísticos, analiza algunos tours, también tiendas de souvenirs, si aparecen o no los grafitis, etcétera. Pero después en el trabajo completo pues se trata también las tensiones que aparecen cuando hay un proceso de turistificación. En cualquier proceso, pero también concretamente en un sitio como el muro, ¿no? Porque por una parte pues sí que hay locales que están a favor de que el muro pues bueno, pues lo visiten, porque es una manera de mostrar la realidad y también de mostrar la situación palestina y contar su historia. Pero por otra parte, pues también hay locales que no están de acuerdo, ¿no? Porque al final parece un poco que se está banalizando la propia esencia del muro, que es pues separar y segregar. Entonces, bueno, pues intento mostrar un poco también las tensiones que se producen cuando hay un proceso de turistificación, y reflexionar también sobre el impacto que causamos todos como turistas, porque al final, si algo es interesante de la antropología del turismo, es que casi todas en algún momento pues somos turistas, ¿no? Entonces participamos de estos procesos. Entonces, pues ver de qué manera nosotros también impactamos en los sitios que visitamos. Así que nada, esto es más o menos el artículo por encima, y si alguien tiene alguna pregunta, pues quizás después hay tiempo, y espero que lo leáis y lo disfrutéis. Muchísimas gracias, y efectivamente después vamos a tener, claro, vamos a procurar que haya un tiempo de coloquio. Pasamos por fin a Cándida González Haro, que ya ha podido asistir, presentarse, y el artículo dentro de esta sección de arte y sociedad tiene el título después un guión, pregunta, desorientalismo, la representación de la identidad femenina en el arte contemporáneo marroquí, Lalla Saidi. Entonces, bueno, tiene la palabra, creo que ya puede... Sí, creo que me podéis oír y ver. Oímos bien, ahora mismo no vemos, no llega la imagen, pero sí vemos.
La verdad es que el artículo... En otro, porque estoy conectada al mismo tiempo en el ordenador y en el móvil. Para poder compartir algunas imágenes con vosotros, lo he hecho así. Uy, No sé a si ver, me podéis ver por un lado. Yo no sé, Antonio, que es el que sabe hacer estas cosas. Ahora os compartiré la pantalla. Yo creo que sí, que podéis ver mi imagen también. Muy bien. Creo. Bueno, pues encantada de saludaros, ya como es verdad que ha sido un poco extraño, ¿no? No conocernos en persona, pero bueno, esto es lo que tiene la tecnología, que nos deja, aunque estemos bastante lejos, pues conocernos, aunque sea por este medio. La verdad es que quiero dedicar unas palabras de agradecimiento. Sé que tengo que ser bastante escueta, pero quiero agradeceros al Consejo Editorial haberme cedido un pequeño espacio de la revista, ¿no? Y sobre todo a José Miguel Puerta Vilches, porque él ha sido el que desde hace ya muchos años, desde que cursé el grado de Historia del Arte, el que, digamos, me abrió todo este mundo que es el mundo árabe y que me dio ahí ese pequeño, o sea, me plantó esa semilla, ¿no? de inquietud, primero por el mundo islámico, ¿no? Por Al-Ándalus, porque habiendo cursado el grado de Historia del Arte en Granada, eso es inevitable. Y después, pues, por las manifestaciones artísticas contemporáneas. Bueno, el artículo, como bien ha dicho Carmen, se titula, entre signos de interrogación, Desorientalismo, la representación de la identidad femenina en el arte contemporáneo marroquí. Y lo dedico a la fotógrafa, la artista de origen marroquí, Lala Saidi. Su obra, voy a ver si os puedo compartir la pantalla para que veáis un poco algunas imágenes, porque si no, creo que no, bueno, no cobra tanto sentido. Decidme si aquí ¿se puede ver? Pues todavía no, vemos, no. A ver. Dice Antonio Martínez que tú eres ahora la anfitriona para poder compartir y que después le devuelvas a él la posición de anfitrión. Vale, creo que no voy a poder compartir porque no me deja la seguridad del sistema. Sí, una pregunta, si prefieres intentarlo y entrar después, como quieras. Porque... es que, claro, me está pidiendo el sistema del ordenador que permita hacer cambios. Disculpa, es que como tiene dos, igual he hecho anfitrión de los dos, voy a decir al otro Candy, porque hay dos Candy. Hago hospedadora al otro Candy. Vale. Que es ella misma, reduplicada. Mientras lo están consiguiendo... No, seguid. Pues para los que están haciendo preguntas a través del chat, les recordamos que la revista se encuentra en la página web, de tal manera que después, por ejemplo, de este acto, pues pueden también ir al artículo, ver todas las imágenes, se encuentra en la página web de idearabia.es y además en color en este caso. Bueno, a ver si se va haciendo. Sí, creo que no me deja por el ordenador. Ahora sí vemos la imagen tuya, Cándida, que antes no. Vale. Bueno, pues lo hacemos así. No sé si podéis consultar mientras que yo voy hablando las imágenes, como ha dicho Carmen. No, ahora mismo al tiempo no se podría, perdona la interrupción. Tendría que ser luego. Bueno, pues en el artículo, la primera parte yo la he dedicado, además me parece curioso porque un poco casa con lo que nos ha hablado el profesor Salem, un poco con ese concepto del otro y de la otredad. Como he dicho, el artículo está dedicado al artista Lala Saidi y ella lo que intenta hacer es una revisitación de todo el imaginario visual del orientalismo, de la corriente pictórica orientalística, a través de la fotografía. Y
este concepto del otro, de la otredad, pues cobra especial importancia en su obra. En la primera parte del artículo lo que intenté hacer es un poquito que sirviera de marco conceptual, ¿no?, al posterior análisis de la obra del artista. Y lo titulo Orientalismo, cultura e identidad. La mujer oriental no existe. ¿Por qué de estos tres conceptos, orientalismo, cultura e identidad? Porque, bueno, es bastante significativo y curioso, ¿no?, que cuando consultamos cualquier revisión crítica o entrevista que se hace a cualquier artista que no sea europeo o estadounidense, de lo que consideramos no occidental, pues se cuestiona siempre la identidad y se le pregunta al artista si está condicionado por la tradición, si está condicionado por la religión, si plasma su identidad. Todo ello yo creo que tiene que ver con una construcción epistemológica de la realidad que parte, pues, del orientalismo y que muy bien analizó, pues, Edward Said, ¿no?, que todos conocemos su obra, su célebre obra, Orientalismo, y que él señaló cómo el Oriente se situó como una figura de estudio en el que ese Oriente estaba contrapuesto, una identidad contrapuesta al Occidente. Esto responde a esa categoría binaria del conocimiento, del yo contra el tú, del nosotros contra el vosotros, del Occidente contra el Oriente, que es lo que nos ocupa, y también de la categoría binaria hombre-mujer. Eso se sitúa en el análisis del arte, en este caso, en esa oposición que sería identificar aquellas características que son propias de una cultura por oposición a otras de referencia. Esta cultura de referencia sería la cultura occidental. Y ello se aplica muy frecuentemente cuando nos aproximamos al arte contemporáneo de los países árabes. En este caso es una artista mujer, una fotógrafa de origen marroquí. Ella lo que hace precisamente es cuestionar esa estructura de conocimiento que opone el Oriente con el Occidente. Y parte del imaginario visual del orientalismo lo revisita, lo utiliza también dentro de todo el artefacto artístico que utiliza en su fotografía en dos sentidos. El primero de ellos es para precisamente hacer una crítica y una revisión del orientalismo, en tanto que ese sistema de pensamiento que nos ha condicionado desde Occidente para ver la cultura islámica y la cultura árabe. Y también para revisitar los propios condicionamientos, los propios roles de género impuestos en el seno de las sociedades árabes y de las sociedades islámicas. Aquí sí que me gustaría que vierais alguna imagen, perdonad por el fallo técnico, porque un poco para que nos podamos imaginar cómo lo hace esta artista. En su obra, yo lo voy a describir un poquito, voy a intentar hacerlo de una manera bastante sintética, pero en su obra, en su fotografía, ella tiene bastantes series. Yo escogí en el artículo 2 de ellas. La primera es Le Fin du Maroc y la segunda se titula Harem. Son dos series con un lenguaje, con unos códigos diferenciados. En la primera serie, que es esta precisamente la imagen de la izquierda, de la derecha del artista persa Shirin Neshat, ella lo que hace, Lala Saidi, refigura y rememora pues las odaliscas, por ejemplo, de Delacroix, las mujeres de Argel en su apartamento, de Ingres, y utiliza la misma composición, el mismo número de figuras, recrea lo que sería la posición, la estancia, pero añade un filtro estético, una serie de artefactos simbólicos y metafóricos que vienen a hacer una crítica y una revisión a ese orientalismo. ¿Cuáles son esos elementos? Y que están además insertos también en discursos, como en discursos, por ejemplo,
como está en el ensayo de Fátima Mernissi, del harén en Occidente, y que ahora veremos. Por ejemplo, en una imagen que acabamos de ver, que nos la acaba de enseñar Carmen, rememora a la gran odalisca. Ahí vemos que la posición es la misma, es una figura también femenina, recostada en un lecho. Vemos también, bueno, que está representando, ¿no? Ese orientalismo, en algo que podríamos llamar casi auto-orientalismo, pero está rompiendo el efecto visual y el efecto simbólico del orientalismo, que hacía que el espectador masculino desde Occidente tuviese la impresión de poder acceder a un mundo, a esos harenes, que desde Occidente se retrataron como un mundo, como decía Fátima Mernissi, en el que un harén era un espacio en Occidente en el que no había sino escenas de sexo duro, de voluptuosidad. No estoy repitiendo las palabras textualmente, pero es lo que nos quería decir Fátima Mernissi, que desde el mundo occidental, el hombre occidental veía el harén como ese mundo voluptuoso, sensual, erótico, y para Lala Essaydi y Fátima Mernissi, que fueron dos mujeres que vivieron en harén, pasaron su infancia en un harén, ese mundo era otro. ¿Cómo retrata la artista ese mundo que ella vivió? ¿Cómo rompe ese efecto Boyer, esa imagen occidental sobre el harén? Ella lo que hace es eliminar toda esa paleta cromática de colores brillantes y exuberantes que tenía el orientalismo. Lo sustituye pues por una gama cromática mucho más limitada. Vemos que las imágenes están limitadas al blanco, a un poco de beige, marrón, y además elimina el desnudo y lo hace de forma consciente, pero no lo hace como una forma de censura, sino como una forma de, digamos, bloquear ese efecto de la mirada Boyer, del espectador, porque lo que quiere Lala Essaydi es personificar a las mujeres, darle su propia voz y no situarlas como un elemento exótico más dentro de todo ese despliegue de colores, de voluptuosidad, etc. Además, le da voz añadiendo un elemento simbólico importantísimo, que es también un elemento primordial de la cultura árabe, que es la palabra. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de impregnar toda la imagen con caligrafía en henna. Además, es muy simbólico porque todo eso que está escrito, todos esos escritos están sacados del diario de la propia artista. Por lo tanto, está situando su obra como un espacio de contestación a ese orientalismo a nivel colectivo, pero también a nivel individual. En su otra serie, en el harem, ya va a utilizar otro lenguaje visual diferente. Esta que nos está mostrando es una... No sé si Carmen puede poner alguna imagen de harem. Es la serie que es mucho más colorida. Utiliza otro lenguaje totalmente diferente. Pero va sin color esta foto. Exacto. Esta de aquí, no podéis ver el color, pero ya está utilizando otro lenguaje. ¿Por qué? Porque en esta serie es donde pretende realizar una crítica interna a su cultura, que es la cultura árabe y una sociedad islámica. Lo hace también desde el lenguaje orientalista. Aquí sí que está aplicando un autoorientalismo. ¿Cómo lo hace? Fijaos que la mujer que está tumbada está prácticamente inserta en la arquitectura. Lo hace aplicando los mismos motivos que tiene el fondo arquitectónico a la vestimenta de la mujer. De tal manera que nos está situando en ese espacio, que es el espacio arquitectónico, y un espacio que tradicionalmente en la cultura islámica en el pasado ha sido el espacio de reclusión de las mujeres. Ha sido
el espacio privado, esa contraposición entre el espacio privado, espacio de la mujer, y el espacio público, espacio del hombre. En este tríptico, Carmen nos lo está mostrando, en la imagen central, la mujer aparece como protagonista, pero fijaos que aparece alejada de nosotros. Nos está reforzando esa idea de reclusión. Y en las dos imágenes laterales del tríptico, lo que nos aparecen son unas columnas monumentales que nos está indicando el enclaustramiento que sufre esa mujer. Por lo tanto, ahí nos está completando una visión interna, y con la otra serie, Le Pont du Maroc, una visión de crítica al orientalismo. Hace, por tanto, esa crítica y esa revisión en los dos sentidos. Y bueno, decir que yo este artículo lo escribí porque cuando desde la historia del arte nos aproximamos a la cultura árabe, a la cultura contemporánea, desde el mundo hispano, desde España sobre todo, hay una escasez de análisis. Sí que tenemos una riqueza extraordinaria en la literatura, en lo que es el análisis de la literatura, de la poesía o del arte incluso medieval, pero del arte contemporáneo los estudios todavía son muy limitados. No pasa igual así en el mundo anglosajón o en el mundo francófono. Y creo que es algo fundamental. Como hemos visto, esta artista nos está dando las claves de las inquietudes que tienen desde el movimiento feminista en los países árabes. Y nos lo está dando no desde la literatura, ni desde la música o desde otras expresiones, sino desde la expresión plástica. Por tanto, yo creo que deberíamos prestarle un poquito, o sea, prestarle más atención y dedicarle más espacio, porque hay una infinidad de manifestaciones artísticas muy interesantes en este sentido, y creo que, bueno, pues sería una forma muy buena, ¿no?, de poder acercarnos y seguir trazando puentes entre las dos culturas. Bueno, muchísimas gracias, Cándida. Hemos visto que han accedido ya 2 personas desde Egipto, a las que damos la bienvenida. Ahlan, marhaba, Lina Keilani, que como escritora, como creadora, está representada aquí a través de 2 cuentos, así como Claudia Mejía. Mucho gusto también en saludarla, Claudia. Me parece que desde Kuwait quizá se está conectando desde hace ya bastante tiempo. También el doctor Atiya Abdelhalim Atiya, profesor de filosofía desde el Cairo, se ha conectado. El orden vamos a seguir, por consiguiente, será en creación literaria. Paso damos a Lina Keilani y a Claudia Mejía, las dos en esta misma sección, con unas narraciones que, sin que lo hayamos buscado nadie, vienen a tener una cierta convergencia, puesto que hablan de la soledad de la mujer, de los momentos decisivos en que tiene que decidir si prosigue su camino sola o en compañía o dejando el pasado atrás, y una serie de cuestiones que, bueno, los lectores verán. Ya, marhaba, Lina. Marhaba. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. No te vemos. ¿Y tu imagen? Yo no te veo. A ver, ¿dónde estás? ¿انت موجودة؟ صورتك موجودة أم لا؟ أنا موجودة وصورتي موجودة وسأتكلم بالعربية. أشاهدك. أهلا وسهلا. أهلين. مساء الخير. Bueno, pues مساء الخير. مساء الخير لكم جميعا. Ya, خبر أبيض. Qué alegría vernos, qué alegría vernos. Bueno, esto es muy personal. Hace años vino, pasó por España, y después de tantos años ahora nos vemos, nos revemos aquí, ya como escritora muy famosa, con una obra muy abundante. Le vamos a dar directamente la palabra en árabe. Luego haremos un breve resumen en traducción, con mucha emoción por verla y por oírla. Ya, ahla wasahlan. شكرا للتقديم، واعذريني إن تكلمت بالعربية، كنت أتقن الإسبانية لكن ردحا من الزمن فصل بيني وبينها، فيعني تراجعت. مجلة إسبانية عربية، تفضلي.
أن أستعيد اللغة الإسبانية الحبيبة إلى قلبي. هي مناسبة طيبة الآن أن نجتمع عبر هذه النافذة بمناسبة صدور العددين الأخيرين مدمجين من مجلة إيديا عربية. أود أن أشكر أسرة هيئة التحرير للمجلة من الأساتذة والمستعربين على جهودهم الكبيرة هذه وتنوع الموضوعات المهمة في المجلة، منها التي تكرم إنتاج مبدعين رحلوا كنزار قباني وغيره. والشكر موصول إلى السيدة النبيلة دكتور كارمن برافو التي لا توفر جهداً في خدمة الثقافتين الإسبانية والعربية إلا وجدت به. وبمبادرة كريمة منك سيدتي كان لي حظ ترجمتك لنصين من نصوصي الأدبية إلى اللغة الإسبانية، اللغة التي أحب وأعشق صدقيني. ذات يوم صيفي لو تذكرين في مدريد من أيام مدريد الحارة في حرم واحدة من أرقى وأهم الجامعات الأوروبية جامعة مدريد المستقلة، اجتمعنا أنت وأنا كارمن وأنا. كنت آنذاك برفقة الأديبة والروائية قمر كيلاني والدتي التي لبت دعوة من الجامعة وجمعية الصداقة الإسبانية العربية لإلقاء محاضرة حول الأدب العربي المعاصر وللقاء طلاب الجامعة معها من قسم اللغة العربية وآدابها. في ذلك اليوم تعرفت إلى دكتور كارمن وإلى زملاء لها أذكر منهم أستاذنا الكبير الدكتور بيدرو مارتينيز مونتابيث وله كل التحية والأشواق. أتمنى أن ألتقي به مجددا في فضاء الحياة. دكتورة أنا راموس أيضا أذكرها. وانقطع التواصل بيننا فيما بعد لأن اللقاء كان قبل زمن الرقمية وما أتاحته لنا الآن من سهولة التواصل والاتصال، حتى عدت والتقيت بدكتور كارمن عبر صفحات الأثير. فشكرا من القلب لهذه الصفحات التي جمعتني بكم مجددا. لا أخفيكم سرا أنني كثيرا ما أعود إلى واحد من مؤلفات أمي قمر ومن أدب الرحلات، كتاب متوسط الحجم بعنوان أوراق مسافرة عن رحلتنا هي وأنا إلى إسبانيا، إلى مدريد والأندلس، لتعود قمر من رحلتها فتعبئ بقلمها الرائق الشفاف وعبارتها الآسرة، أقول تعبئ عطر إسبانيا وأندلسها في كتاب ما أن يقلب القارئ أولى صفحاته حتى يجد نفسه عند بوابة الشمس. لو سمحت ترجم قليلا تفضلي. Bueno, nos saluda a todos, nos da las gracias, lo hago de una manera resumida. Dice que le gustan los temas variados de la revista, se ha referido también a la presencia de Nizar Qabbani en él y las traducciones que en la revista se dan. Recuerda cuando siendo muy joven ella vino a España una única vez, una primera vez, no ha vuelto. Fue la visita a la Universidad Autónoma de Madrid, una visita cálida, tórrida por el tiempo y cálida por la recepción, con la famosa escritora, su madre, Qamar Keilani, que dio yo lo recuerdo, claro que sí, estaba allí, dio una conferencia sobre la literatura árabe en el Departamento de Estudios Árabes. Recuerda, ya rinde homenaje al profesor Pedro Martínez Montávez, a nuestra compañera, la profesora Ana Ramos, que creo que entonces era directora del departamento, añado yo, y dice que no importan tanto los años que hayan pasado, puesto que ahora nos reencontramos, y recuerda la obra de su madre, Awraq Musafira, los papeles de una viajera, cuartillas de una viajera. Dale. أقل ما أن يقلب أو يمسك القارئ الصفحات الأولى من ذلك الكتاب حتى يجد نفسه عند بوابة الشمس أو في الساحة الكبيرة أو في واحدة البيوتات فيها يسمع صوتا يصدح بأنغام الفلامينغو أو كذا، وقد انتقل بلمحة من أرضه إلى أرض إسبانية تشع من قلبها حضارة أخرى سكنتها كل منهما تحتضن الأخرى. أما قصتي غزالي الذي تحدثت عنه في قصة الأطفال وقصته مع زهرة الجمال التي توسطت صفحات أيديا عربية، كنت قد حملتها رمزاً مخفياً بين ظلال السطور، وهو أكبر من أن تستوعبه قصة للأطفال.
لكنني أؤمن بأن على الأدب عموماً أن يحمل رموزاً مخبأة تظل تتفتح كما أوراق الزهرة عن براعمها كلما تدفق الزمن. أما قصة الفارس الكابايرو وهي للكبار لا للأطفال فرموزها لا تخفى على القارئ. أعود لأشكركم جميعاً لهذا اللقاء الجميل وكل لهفة، لأن أعود أرجو ألا يكون بعيداً إلى إسبانيا فأزورها من جديد. ألتقي بكم في الحقيقة الأثير في هذه البقعة من العالم والخصوصية والحضارة التي تضيف لها الأيام في كل يوم قطرة. أشكرك سيدتي وتحيتي للجميع. شكراً لهذا اللقاء، أسعدتموني وأفرحتم قلبي، وشكراً لحضوري في مجلتكم الكريمة. أتمنى على تواصل مستقبلاً. Adiós. Adiós. Bueno, hasta la vista. Hasta pronto. Hasta la ahora. vista. No hasta te la vayas. vista. Thank you. شكرا لواجب. Después nos dice, bueno, aquellos escritos de su madre todavía resuenan en su memoria cuando habla del flamenco, cuando las voces y las personas con las que se fueron encontrando. Y después, esto añado yo, ella se fue convirtiendo en una importante escritora, ella misma, con una gran obra. De esa obra tan extensa y tan extraordinaria, en la revista se alude, hay unas palabras suyas de presentación, es una obra, gran parte de ella dedicada a niños, otra parte ya son novelas para niños o para mayores o para adultos. Hay una parte muy original de su personalidad que es su formación en ciencias y lo que llamamos ahora ciencia ficción. Es una literatura árabe de esta escritora por unos terrenos menos trillados y más desconocidos. Bueno, los dos cuentos que se incluyen, y yo he tenido el gusto de traducir, ella me lo agradece y yo le digo que ha sido un placer y un gusto, ha sido uno que se llama Gacela. Gacela en español suena femenino, min al-mu'annath min al-mudhakkar. Gacela masculino, quizá también este personaje, Gazal, le hemos puesto, y Bella Flor, realmente en el texto dice la flor de la hermosura. Dice que es verdad, es un texto para niños en principio, así parece, pero después, como la mayor parte de lo que ella escribe, es simbólico y detrás de esos símbolos se encuentran también unas ideas dirigidas a los mayores. En este caso, la percepción de la belleza, el peligro en que se pone la belleza cuando ejercemos la violencia contra la realidad, contra la naturaleza. Y el segundo cuento, el Feris, que podríamos traducir como el caballero, como un caballero andante o el jinete en otros momentos, ya más decididamente está dirigido a mayores y no vamos a entrar aquí en el detalle, pero verdaderamente merece comentario. Como han oído, y a mí me emociona oírlo, desearía volver a España. Desde aquí, además de este encuentro por Zoom, también deseamos que vuelva a España físicamente, que venga, que se reencuentre con nosotros. Ojalá esto se haga realidad. فنتمنى أن نجتمع مرة ثانية في إسبانيا ليس عن طريق الزوم فقط إنما عن طريق الواقع والحضور فإن شاء الله نلتقي مرة ثانية. Le damos muchas gracias y damos también gracias aquí a una gestión que realizó Antonio Martínez para conseguir una imagen que me acompaña al texto. Y esta es una imagen de una gacela que se encuentra en la finca experimental La Hoya. Es un lugar donde cuidan de la naturaleza y de las especies en peligro y nos han enviado, gracias a su gestión, una imagen. الصورة الموجودة في القصة فهي قدمت من مكان خاص لحماية الحيوانات مثل الغزال وهذا في إسبانيا في ألميريا فيعود الفضل للأستاذ أنطونيو مارتينيز منسق هذه الجلسة فنشكره كذلك. Muchas gracias. Y con ella el sentimiento de la soledad, la necesidad de decidir
شعور الوحدة والوحشة وضرورة أخذ القرار الخاص به. Es también un tema que trata la escritora Claudia Mejía. No solo ella es escritora, sino también, vamos a hablar con ella, es la coordinadora de unas antologías de personas que viven en Emiratos o en la zona del Golfo, tanto de españoles o hispanos como pues, quizá de otras proveniencias. Le damos la palabra y por fin nos encontramos con ella después de también 2 números y algún libro de interrelación. إلى اللقاء يا لينا نشكرك. إلى اللقاء حبيبتي. إلى اللقاء. وشكرا على لغتك الجميلة المبدعة. شكرا. شكرا لك. Pues apreciada Claudia, si puede entrar en la... Sí, ya. Muchísimas gracias, Carmen. Un gusto Gracias, podernos conocer finalmente. Bien. Y muchas gracias a todos. Y pues la verdad es invitarlos más que todo a leer las historias, porque no son cuentos realmente, yo los llamaría más bien crónicas literarias que parten de mi mirada muy minuciosa de la experiencia de mujeres en el Golfo. Yo vine a vivir al Golfo en el 2004, ya voy a cumplir casi 20 años viviendo primero en los Emiratos Árabes y ahora en Kuwait, y me ha interesado la experiencia de las mujeres, pero no de las otras mujeres, sino de nosotras mismas, de las mujeres latinoamericanas, las mujeres españolas, más que todo son latinoamericanas, viviendo la experiencia como yo en el Golfo. Entonces, a partir de mis conversaciones con personas, con mujeres, de investigación en el periódico y de mi trabajo con mi colega Rafael Reyes Ruiz, nació primero un libro, que aquí lo tengo, que además es hermosísima la portada, La soledad del Golfo, que salió con Cantarabia. También Carmen estuvo aquí involucrada en este proceso, en este proyecto, y es un libro porque me interesa contar, nos interesaba a mi colega y a mí, a Rafael y a mí, contar las historias, que se contara la historia de esta inmigración española y latinoamericana en el Golfo, cómo estábamos nosotros viviendo estas experiencias. Entonces se hizo una antología con 10 textos, 5 españoles y otros latinoamericanos de escritoras y escritores, unos conocidos, otros noveles, y salió este libro. Y a mí se me quedó la idea de sacar también mi propio libro solo de la investigación que yo he hecho, de mis vivencias, y tenemos ya 2 cuentos en Idearabia. En el número 15 salió Espectáculo y ahorita salió Espejismo. Pues yo los invito a que lo lean, no les voy a contar nada de las historias, pero es esto, son mujeres enfrentadas a un nuevo lugar, como este nuevo lugar, esto enfrentarse con otra cultura, con otra lengua, con otro clima, con otro paisaje, les confrontan a ellas mismas y las ponen en una situación de tomar decisiones o no tomar decisiones. Y eso es lo que cuento. Lo que les digo, no son realmente cuentos, no hay una resolución, no hay una sorpresa al final, son las historias de estas mujeres que espero algún día puedan ser un libro. En eso estoy trabajando. Y aquí dejo todo, ojalá que alguien se lo haya podido leer y al final, pues si hay preguntas, pues feliz de responderlas. Pues muchas gracias y esperamos efectivamente que pueda venir alguna vez también por acá. Bueno, ella nos lo dijo, en la revista lo pone que es de origen colombiano, y para quien no la conociese o no la hubiese oído hasta aquí, y muy valiente en los temas que aborda, en las cuestiones, a mí me encanta verdaderamente. Le pediría al profesor hispanista, nuestro amigo Khaled Salem, como hemos visto que ha entrado ya el profesor Atiyah, y ellos se conocen, si le puede dar entrada. Yo le saludo también, pero he visto que se encuentra ya apareció, pero aparece doctor Ahmad. نعم
مساء الخير. مساء الخير. ازيك؟ اهلا بيكم. اهلا بيكم. هو يعني الشعب يريد ان تتكلم. يعني انا يسعدني طبعا وشرف كبير ان اسعد بك واسعد بكل الزملاء، وهي باقه جميله من الكتاب والادباء، ويعني من يربطهم البحر المتوسط باواصر التاريخ والجغرافيا والمستقبل. وأنا سعيد بمشاركتي في هذا اللقاء الجميل الممتع، وخاصة أن يعني لأسبانيا فضل كبير جدا على جامعة القاهرة وعلى تاريخ جامعة القاهرة، سواء في الفترة من 1908 حتى نهاية القرن، نهاية 1920، حيث الجامعة الأهلية والتي نهض فيها أحد كبار أبناء أسبانيا، الذي للأسف يحتاج منا إلى تعريف وإلى بذل الجهد لبيان ما قدمه للثقافة العربية ولمصر، هو الكونت دي جلارزا، الذي ظل لمدة أكثر من 10 سنوات يدرس في الجامعة المصرية القديمة. ثم دكتور أحمد لحظة بس عشان نترجم وحياتك. لحظة. أنا معك. Lo hago yo o tú, Carmen. Bueno, yo digo de que el título con el que aparece el trabajo pertenece a la primera parte de la revista sobre ensayo filosófico. Es la recepción de la filosofía. El doctor Ahmad Abdelhalim Atiyah, del Cairo, profesor catedrático de filosofía de la Universidad del Cairo, director de la revista Awraq Falsafiyya, escribió Recepción de la filosofía española en el pensamiento árabe contemporáneo. En particular, Vicente Galarza acaba de referirse a ello a comienzos del siglo XX, cuando se funda la universidad, Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset y María Zambrano. Sí, Khaled, por favor, sí, quieres traducir, genial. Bueno, pues él ha empezado demostrando su alegría por estar entre la élite de la cultura entre las dos orillas, de que es un honor para él, y quisiera hablar de aquella etapa dorada de aquel conde de español Galarza, que estuvo en la Universidad Española Egipcia, la Universidad del Cairo, cuando se llamaba la Universidad Ahlía o Nacional, antes de llamarse la del Cairo, y fue el introductor de la filosofía occidental en árabe, en el mundo árabe, a través de la Universidad del Cairo en los dos primeros decenios del siglo pasado. تفضل دكتور. واللقاء الثاني مع اسبانيا وافضالها الكثيره العلميه ودورها قدمه لنا استاذنا عبد الرحمن بدوي كبير الفلاسفه في مصر، والذي تحدث في بدايه عن دور اسبانيا في اقامه جسر بين الثقافه العربيه الاسلاميه والثقافه الاوروبيه. وتحدث عبد الرحمن بدوي في اشياء كثيره جدا حول دور اسبانيا في الاستشراق، وتوقف طويلا عند المستشرق الكبير أسيم بالاسيوس متحدثا عن أعماله وعن إنتاجه في كتابات متعددة كتبها الدكتور بدوي. كما تحدث عن أسبانيا حديث هام في كتابه عن تكوين الفكر الأوروبي، حيث أشاد بما قام به الأسبان في حفظ التراث والتاريخ العربي. وثالثا وهو الأهم، توقف طويلا عند كبار فلاسفة أسبانيا أونومونو وأورتيغا جاسيت، متحدثا عن دورهم الكبير
في الحديث عن فلسفة الحياة والحديث عن الوجود والتبشير بما قام به هايدجر فيما بعد حين يتحدث عن الأنطولوجيا في تاريخ الفكر الفلسفي. وإن أردتم ¿Lo haces tú, Carmen, o yo? No, perdona, no, tú. Bien, el segundo punto que él quisiera tratar, que no le oía. El segundo punto que él quisiera tratar, o ha tratado más bien unos trabajos suyos que quiere publicar, es sobre Abdurrahman Badawi, un filósofo importante del mundo árabe, es egipcio del siglo XX. Él ha tocado muchos puntos en la relación entre ambas orillas, entre ambas partes, y la influencia de la filosofía árabe en España, y luego cómo ha sido transmitida a Europa gracias a España. Tanta corriente ha llegado al alemán Heidegger. أريد أن أتوقف عند بعض الجهود الفلسفية. تفضل دكتور أحمد. Se cortó un poco, ¿no? Está mal de salud, ya la verdad que casi lo forcé, le dije, hombre, tienes que estar, y me dijo que tuvo una caída, una rotura, no sé qué, en el brazo, y está bastante mal. Podemos decirle que luego en el coloquio, si quiere, a lo mejor, porque... Doctor Ahmed Samani. هل تسمع؟ يا دكتور أحمد معلش لا نسمعك الصوت. لأن أنا النت يعني مش مظبوط تماما، لكنني واصل شكري وحديثي عن الفلاسفة الأسبان المعاصرين في ثقافتنا العربية. يعني أريد أن أشير بإيجاز شديد إلى 4. يعني أولهم الكونت دي جلارزا الذي وضع الأسس التي صار عليها الأساتذة حتى الآن في قسم الفلسفة فيما درسه من تاريخ الفلسفة الإسلامية وتاريخ الفلسفة الحديثة والأخلاق. طيب لحظة دكتور. Quisiera hablar sobre 4 filósofos españoles que han dejado sus huellas en Egipto. Entre ellos el conde de Galarza, que fue el quien introdujo la filosofía occidental en la Universidad Egipcia y sigue sus bases o sus módulos funcionando hoy en día en nuestra universidad. كما أشير إلى علاقته الوثيقة بكبار أدباء العربية وعلاقته بالزعيم الكبير في مصر الزعيم سعد زغلول، ولهم صورة مشتركة سويا، وكذلك علاقته بالأديبة الكبيرة مي زيادة، وهناك عدد من المراسلات وخطابات متبادلة بينهم، وغيرهم من كبار الكتاب والأدباء مثل محمد لطفي جمعة، كما كان يدرس في الوقت الذي درس فيه طه حسين في الجامعة المصرية القديمة. تمام. También quisiera hacer referencia aquí a sus relaciones con literatos egipcios, con la gente de la élite política, entre ellos Saad Zaghloul, el famoso líder de la revolución del 19 del siglo pasado, y su relación también, sus cartas con May Ziada y otros tantos que tuvo o conoció, entre ellos Ali Ibrahim Goma y Taha Hussein cuando estaba dando clases en la Universidad del Cairo. تفضل. كما كان لنا شرف إصدار الترجمة العربية لكتاب الأديبة الأسبانية
ماريا سامبرانو ونشره بالعربية، وهو يدور حول العلاقة بين الفلسفة والشعر. والحقيقة أن هذا الكتاب أثر على جيل كبير، ليس من الأدباء الأسبان ولكن من الشعراء المصريين. وأذكر في هذا اللقاء تحدث الشاعر الكبير الراحل حلمي سالم حديثا هاما حول ماريا سامبرانو، كما تحدث بعض الزملاء، وتحدثت عن العلاقة بين الفلسفة والشعر في كتابها. وكتب صديق عراقي كان حاضرا الندوة حولها، دكتور عبد الستار الراوي، معجما يعني فلسفيا لمفرداتها الشعرية، مما يبين يعني شعورنا العميق بالدور الذي قامت به ماريا سامبرانو بالنسبة لتاريخ وطنها وبالنسبة للأدب الأسباني. También quisiera hablar aquí o hacer referencia aquí al libro que tradujimos en Egipto, de un libro de María Zambrano. No ha dado el título del libro, pero este libro impactó a toda una generación de escritores y filósofos egipcios, entre ellos el poeta Helmi Salim, que le dedicó un artículo bastante serio, y otro iraquí se apellida Rawi. También hasta hoy en día este libro sigue teniendo su aquel en el mundo árabe, en la literatura egipcia hasta hoy en día. تفضل. هو يعني بالنسبة للفلسفة فقطعا يعني كبير فلاسفة العصر الحديث في أسبانيا أورتيغا جاسيت يعني شغل الباحثين والكتاب والمفكرين المصريين، حيث اهتمت بالناحية الجمالية في أعماله أستاذتنا الكبيرة الدكتورة أميرة حلمي مطر. كما يعني حاول المفكر المصري المعروف الدكتور حسن حنفي يتحدث عن ما قدمه أورتيغا جاسيت عن الجماهير وتمرد الجماهير وثورة الجماهير وتأثير الجماهير في المجتمع. يعني حتى أصبح أورتيغا جاسيت يعني جزء أساسي من الدراسات الفلسفية في الفلسفة الحديثة في أقسام الفلسفة في الجامعة المصرية. Bien, جيد. Perdona, Khaled, ¿le puedes decir que ya vamos terminando un poquito? Quisiera hacer referencia aquí también a otro filósofo español conocido, que es Ortega Gasset, a través de su libro, entendí por el contenido, su libro La rebelión de las masas, que un libro ha sido bien tratado por dos personas, la profesora Amira Helmi Matar y el otro Hassan Hanafi, el gran filósofo que acaba de morir hace unos meses, que los dos se interesaron por el libro, lo estudiaron y dejaron mucho que decir sobre él en las universidades egipcias, en los departamentos de español. دكتور أحمد ممكن بقى كلمة أخيرة عشان الوقت ضيق وحياتك؟ ده أنا يعني الحقيقة يعني عاجز تماما عن شكر حضرتك وشكر الدكتورة كارمن على الفرصة الجميلة، سواء على صفحات المجلة المهمة التي تربط بين مصر وأسبانيا، والدور الكبير الذي تقوم به، حيث فتحت لنا آفاق أشكرها عليها جدا جدا. وأشكر حضرتك، كما أني استمتعت بالسماع لكل من تحدثوا قبلي، وأعتقد هذه بداية لتعاون واشتراك في أعمال كثيرة Se fue. Sí. Bien. Doy las gracias tanto a doña Carmen Ruiz como a mí, y espera que después de esto, que esta revista que sirva cara al futuro de puente entre ambas culturas y que haya muchas más colaboraciones en la misma revista.
Yo veo por los نشكرك يا دكتور. نعم نشكرك يا دكتور. شكرا جزيلا. Perdonad, hay gente que ya por la hora va marchándose y va diciendo que no puede. Entonces tenemos que, claro, que ir un poquito más ligeros. Montserrat Abu Malham, que pertenece a la comisión precisamente de la revista, acaba de ausentarse, de marcharse, nos da recuerdos y ella interviene con en la sección de reseñas. Entonces, bueno, tendríamos que decir todos los nombres de las personas que son parte de la revista, son asesores, son técnicos, etcétera, etcétera. Entre ellos, por ejemplo, pues Antonio Mengs, que suele estar desde el principio, pero que luego no habla. Hay una parte después en la revista que podía haber sido el núcleo inicial de nuestras intervenciones, dedicada a Nawal Saadawi, es decir, una figura no solo del pensamiento, sino de la acción feminista y transformadora de la sociedad egipcia, de las sociedades árabes y, por extensión, de las sociedades occidentales, que solemos ser como, bueno, mirar a las sociedades árabes como si estuviéramos en un plano superior, cuando también tenemos mucha responsabilidad de lo que allí sucede en cuanto a problemas. No sé si Leonor, que ha participado en el número, yo misma también lo he hecho, y después Mercedes del Amo, podría Leonor rendir este homenaje en 3 minutos. Su intervención ya está grabada en la anterior, se va a poner en la página web y es bastante extensa. Entonces, si te parece, Leonor, hacer como esta especie de homenaje mucho más profundo que merece Nawal, de este tiempo que le dedicamos, que es simbólico nada más, remitiendo a la revista. En este mundo convulso, donde el átomo, el uranio y el petróleo son ídolos, si se olvida al poeta, al escritor, al artista, al investigador, no habrá que levantar un poco más nuestra alarma, el tono de nuestra alarma, nuestras reivindicaciones, como en este número doble de Idearabia. Mi trabajo, y buenas tardes a todos en esta velada, en un día tan emblemático, me encuentro muy a gusto con todos vosotros que conozco desde hace tiempo. Mi trabajo en este número doble es Nawal al-Saadawi, nada es más peligroso que la verdad en un mundo que miente. Son palabras de la propia escritora Nawal al-Saadawi, nacida en 1931, nos dejó, cerró sus ojos para siempre, el día 21 de marzo de 2021. Su compromiso vital fue excelente, y no solo vital, sino intelectual. Ella misma dijo: el peligro ha sido parte de mi vida desde que tomé el bolígrafo. Ella fue consciente de esa senda que tomaba. Impresiona su honesta rebeldía, su inquebrantable energía, de la que yo fui testigo presencial cuando hizo jornadas aquí en Madrid. Y me llamó la atención esa toquilla de color humilde y esos mitones negros gastados. Luego la fui viendo en otros actos, Casa Árabe, Ateneo, etcétera, y siempre con esa humildad, con esa enseñanza y con esa fuerza. Hay un apartado en mi trabajo de este número doble que titulo Regurgitar el dolor compartido. Y como miembro muy activo de la literatura general y comparada, pues voy y me balanceo de unas obras a otras y constato el dolor de la mujer a través de la escritura árabe magrebí. Y no solo de los años de principios del siglo XIX o mediados, sino ya de obras del 2015 como en Maïsa Bey o como en Malika Mokedem. Es decir, que se vuelve a retomar ese dolor. ¿A qué nos impulsa a Nawal al-Saadawi? A unirnos, a que no nos dejemos intimidar, a que frente al individualismo está el comunitarismo, para lograr esa cohesión y ese avance con el hombre como compañero que también se añade a nosotras. Y como ella misma lo dijo, porque él también es, ¿cómo diría yo?
participa de ese estado patriarcal, a él también le duele. Y por eso el hombre se añade a nosotros en ese camino de la igualdad. Yo solamente analizo la obra y las traducciones que constan ahí en el trabajo. Acerquémonos a esa obra que tiene muchos detractores y muchos seguidores, pero a mí lo que más me ha llamado la atención en los congresos universitarios por todo el mundo son las opiniones de las profesoras jóvenes y de las alumnas que se identifican con esa voz de Farda Weiss, se identifican con ella. Entonces, atreverse cada uno de nosotros a exponer esas palabras silenciosas, ese temor, esas palabras secretas que tenemos en nuestra mente, que cobijamos en esa mente. Ellas dicen, por ejemplo, una escritora, una profesora egipcia, muchos de sus libros están prohibidos en Egipto. El dueño de una librería en el Cairo y desde su trastienda me ofreció este libro y me mostraba la cara desnuda de la mujer árabe que está traducido. Amigas y amigos, finalizo diciendo que os acerquéis a esta obra, a estos trabajos de Idi Arabia en este número doble que yo he leído y he apuntado y sé y podría intervenir en cada una de las intervenciones que hay, sé lo que se ha dicho y podría puntualizar y comparar, pero sería largo. Y nada más decir que agradezco esta reunión tan entrañable y que por mi parte la pulsión siempre me pone en movimiento, en emoción contenida, agridulce. Gracias, shukran. Muchísimas gracias por haber resumido algo tan difícil y que requiere tanta... Bueno, nos quedan dos, una de ellas compartida, intervenciones. No terminamos con esto los temas de la revista, pero es que es imposible, claro, lógicamente. Muchísimas gracias por haber esperado hasta el turno final a una persona, Chris Conti, que está desde Jordania, desde el principio, siguiendo esta intervención, y Antonio Martínez, que igualmente es el que nos está hospedando y llevando toda la... porque ha hecho él una reseña de ella, ambos están presentes. Y después terminaremos, si le parece bien, a Daniel Rivera con otra reseña que él ha hecho, y es una reseña que al mismo tiempo es una denuncia, como se verá, reseña de un libro y denuncia de una situación de un escritor encarcelado. Pues pasamos la palabra a Antonio, y si Chris se encuentra presente, sí, devolvemos la palabra. Micro, sí. Porfa. Buenas tardes a todos y enhorabuena por este número. Casi mejor que hable Daniel primero y bien. Cristina después. Veo muy que bien. Está Daniel. Muy bien, como veáis. Hola. Hola, marhaban bikum. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme hoy. Voy a ser muy breve porque ha sido muy largo y como son dos números, claro. Y está desde Miami, me parece, ¿no? Sí, Miami. Estoy aquí desde Miami, donde enseño lengua árabe, relaciones internacionales, historia del mundo árabe y en fin, y un poco explica por qué me acerqué a Marwan al-Muraisi, este autor yemení que decidió emigrar como yo he emigrado y muchos aquí también hemos emigrado a conocer y otras culturas, ¿no? O hacer una nueva vida, encontrar nuevos trabajos. Y Marwan, yemení, decidió emigrar a Arabia Saudí en 2003 para trabajar en televisión y media. Poco después, quiero acelerar, no quiero entretenerme mucho, él decidió supongo su gusto por Twitter, que como saben es una herramienta moderna, ¿no?, de comunicación en redes sociales que se ha extendido muchísimo por los países árabes, especialmente en el Golfo. A través de esta herramienta, él fue recopilando gran número de tweets que finalmente decidió recopilar en el libro en el cual hice la reseña. Realmente son, vamos a decir, chistes, comentarios, percepciones, apuntes, ¿no? Que si uno conoce la red social Twitter sabe que es como una mezcla, ¿no?, de muchas cosas.
Y quizás si no hubiera sido detenido en 2018, porque él publica el libro en 2014 y poco después es detenido en 2018, quizás no hubiera trascendido, ¿verdad? Dentro de la literatura, vamos a decir. Pero el hecho de que creo que es un libro moderno, ¿no? Ya que hablamos de literatura y de literatura moderna, no podemos olvidarnos, ¿no?, de las redes sociales, donde poco a poco va apareciendo todo un tipo de literatura que es muy difícil de clasificar y que es muy difícil de tratar en algunos momentos porque falta contexto. Eso es uno de los problemas que he tenido a la hora de leer tantos tweets, que cuando uno no tiene contexto en algunas cosas es bastante difícil entender qué está ocurriendo, pero al mismo modo es algo que nos acerca a la lengua árabe, cómo se está desarrollando hoy en día, cómo está expandiéndose, cómo está adaptando nuevos términos y nuevas formas de pensar. Y esto creo que es una cosa que aquellos que quieran acercarse a la lengua moderna, ¿no?, que se está desarrollando online, el libro es maravilloso porque no solo reúne tweets de un país, sino de muchísima gente de muchos países árabes, Egipto, del Levante, del norte de África, de Irak, ¿no?, de Arabia Saudí y el Golfo. Así que uno puede tener como una visión bastante amplia, ¿no?, de cómo la lengua árabe se está desarrollando hoy en día y cómo está creciendo y cómo está adaptando muchos términos y palabras nuevas. También Marwan, ¿por qué Marwan, no? Si en realidad era su primer libro, un libro, vamos a decir, menor quizás, ¿por qué? ¿Y por qué fue detenido, no? Todos estos temas, dentro de mi trabajo como experto en historia y como defensor de los derechos humanos, ¿no?, y de la libertad de expresión, yo dirijo una asociación que se llama Skyline International for Human Rights, donde nos dedicamos a defender la libertad de expresión, especialmente online, a denunciar la persecución que muchos periodistas y activistas sufren hoy, ¿no?, en día en el mundo árabe. Y el caso de Marwan me pareció un caso magnífico, ¿no?, ejemplar, si quieren, de la situación de la falta de libertad de expresión que existe hoy en el mundo árabe en todos los países. Y es que no importa el régimen, no importa el tipo político, no importa si no estamos en una dictadura, un sistema autoritario o teocrático, o, en fin, o democrático, porque en Túnez, que saben, como saben, ha iniciado una transformación en un sistema democrático, desgraciadamente seguimos viendo una represión hacia los periodistas y los medios de comunicación. Así que Marwan me pareció un ejemplo de este problema que podemos encontrar en la mayoría de los países árabes y que desgraciadamente, sin libertad de expresión, desgraciadamente sin autores que sean capaces de abrir espacios de debate donde podamos discutir una multitud de problemas que tiene el mundo árabe. Hoy hemos hablado de orientalismo, hemos hablado de percepción, hemos hablado del otro, hemos hablado de muchísimos temas que si no existiera ese espacio sería imposible debatir. Y esto en el siglo XXI, donde vemos que Microsoft y grandes compañías abren sus sedes en Arabia Saudí, ¿no?, en Emiratos Árabes, y están desarrollando tecnológicamente la región a una velocidad increíble, al mismo tiempo vemos cómo cuestiones como la libertad de expresión y hablar libremente están perseguidas, condenadas y te pueden llevar, ¿no?, a la muerte. Y quiero recordar aquí, por ejemplo, una persona muy querida para mí, Luqman Selim, filósofo, director de Hayabina, una asociación libanesa con la que yo trabajé, y UMAM, donde hacíamos investigaciones sobre la guerra civil, ¿no?, y sobre todo lo que había ocurrido en Líbano durante 15 años, que como saben fue devastador. Fue asesinada a sangre fría en uno de los barrios de Beirut, ¿no? Y todo por pensar diferente, por denunciar, por denunciar formas de pensar en su país que violaban los derechos, ¿no?, de las personas. Y esto es algo que desgraciadamente vemos. Así que Marwan, por esta razón, ¿no?, por su lenguaje, por presentar la lengua árabe moderna que está desarrollándose, por desgraciadamente ser una víctima más
en un conflicto que no termina, como he hablado a nivel ya ¿no? de todos los países, pero si ya ¿no? nos centramos un poco más en el caso de Yemen y en el caso de Arabia Saudí, que vemos una guerra ¿no? Constante, una guerra sangrienta hacia el pueblo yemení, creo que es de una gran relevancia acercarse a su obra. Yeah, I love it. Así que si están interesados ¿no? en conocer más, en descubrir o entender un poco lo que está ocurriendo en las redes sociales, que no es fácil, sinceramente, creo que Marwan es una gran apuesta. Y ya creo que lo voy a dejar. Hay muchos temas que podríamos hablar, el lenguaje, ¿no? Podríamos hablar un poco de los tweets y de algunos comentarios que hace, pero creo que es suficiente para que los demás conozcan su obra y para que también no olvidemos que la falta de expresión, la falta de esta libertad es un problema grave, gravísimo, que está ahí, es el elefante en la habitación que no queremos reconocer, pero que está, y que hasta que esto no se solucione o se supere, creo que la innovación y el desarrollo en el mundo árabe, desgraciadamente, va a seguir lentamente y no sin los resultados que serían deseables. Muchas gracias y espero compartir con ustedes en otras ocasiones. Muchas gracias, Daniel Rivera, profesor Rivera. Marwan Al-Muraisi y el título del libro, Laban al-Osfor, traducido más o menos, La leche del pájaro. Es un título que tiene su miga. Sí, porque habla del Twitter, ¿no? Entonces el pájaro Twitter no es, por eso dice la leche del pájaro, ¿no? Como la esencia, ¿no? Que él ha ido recopilando, esa miel del pájaro que él ha ido recopilando en estos años. Carmen Ruiz, Por profesora. favor. Doy paso directamente a Cris Conti porque es la autora del libro que yo reseño y quién mejor para hablar del libro que el propio autora. Así que Cris Conti, por favor. Sí. ¿Me oyen? ¿Me oyen bien? Muy bien. Porque tuve problemas de... Primero quiero agradecerles a Carmen y a Antonio por darme esta oportunidad. Ahora se fue el micro un poco. Tratar de hablar despacito, ya que hablo en chileno. Ya. Les quiero hablar de este libro, que habla de la memoria de 20 palestinos que vivieron la Nakba. Sure. Thanks. Es decir, do you guys have Wi-Fi here? Because I'm trying to upload those pictures. Yo creo que hay que bajar cerrar el micrófono. Sí, un segundo. Es decir, de 20 palestinos que vivieron la Nakba, es decir, la catástrofe de 1948, esta Nakba que llevó a 750.000 personas a tener que irse de Palestina para evitar las masacres y la guerra. Los palestinos dejaron su casa, dejaron su tierra, muchas veces dejaron también su dinero y buscaron seguridad en los países vecinos en ese momento. Hoy estas personas que vivieron el 48 tienen una cierta edad. Y claro, aunque hay muchos libros que existen ya en árabe y en inglés sobre todo, esta memoria directa no fue tan bien resguardada de manera automática como se hizo en otras partes del mundo sobre la historia de otras partes del mundo. 74 años después de la Nakba, el mundo parece haber asumido de cierta manera de que estas personas estos palestinos nunca podrán volver a su casa, a sus hogares, ni recuperar lo que es suyo. Y de cierta manera el mundo entero los ha sacrificado. La idea del libro surge de allí, de un grupo de personas que son originarias del mundo entero, que decide recolectar esta memoria a través de 20 personas, porque en realidad nosotros el grupo que hicimos este libro, de la que soy representante, nos dimos cuenta al vivir aquí en el Medio Oriente, yo les hablo desde Jordania,
de que no sabíamos, estando en Europa o en América Latina, no sabemos a qué punto, sabemos, claro, cosas, las grandes líneas, pero no a qué punto fue un horror, fue una catástrofe. Entonces, bueno, estas 20 personas las escogimos según, para tener verdaderamente cosas totalmente diferentes, ¿sí? Clases socioeconómicas muy diferentes, lugares de Palestina totalmente diferentes, y dejarlos a ellos que cuenten lo que era. Es decir, lo que fue vivir juntos antes del 48, después dejarlos contar también la guerra, el exilio, el despojo, y también la necesidad de adaptarse. Además, el libro tiene fotografías en blanco y negro. Les voy a mostrar un poquito. Aquí, por ejemplo, Fuad Shahade, hay retratos en blanco y negro. Acá también, que es un shepherd. Y muchas veces hay fotos en blanco y negro. En cada retrato hay un mapa, es decir, el mapa de los lugares donde fue esta persona, y hay entre 20 y 50 referencias en cada capítulo, referencias de artículos internacionales, no solamente europeos, referencias de libros, y un cuaderno al final del libro, un cuaderno de fotografías, de 40 fotografías en color, bastante bonitas, sobre Jerusalén, que nos dimos cuenta poco a poco de que en realidad Jerusalén, que es un símbolo, una identidad de la memoria, es muchas veces inaccesible por los palestinos, que más encima vivían allá y que no pueden volver. Hay un cuento, por ejemplo, de la señora Umayma Mostadi al-Alami, que ella tenía posesiones en Jerusalén y vive en Ramallah y no puede ir. Y esas son cosas que en realidad no siempre se saben cuando se está afuera. A través de estos testimonios, que claramente no representan toda Palestina porque son 20 personas, la idea nuestra fue ir más allá de la historia que domina, es decir, darle a la historia oral su lugar para restablecer una cierta justicia. La Nakba fue un doble trauma para los palestinos. No solo fue la expulsión, sino que también su invisibilidad. La historia oral hoy es más importante todavía porque el acceso a los archivos se hace cada día más difícil o imposible, dado que ciertas partes de la historia de 48 están simplemente desapareciendo de los archivos israelíes, como lo señala, entre otras cosas, artículos de Haaretz, que es también un diario israelí. Es decir, que la misma autoridad israelí está impidiendo a sus propias personas, digamos, en Israel, de tener acceso a ciertos archivos. Para terminar, quiero decirles que el equipo que realizó este libro está compuesto de profesionales, todos voluntarios, que trabajaron durante 3 años y medio mismo. Somos de origen de Santo Domingo, de Chile, de Francia, de Kurdistán, de Armenia, de Palestina, de Jordania, de Australia y de hartos países más, y que durante estas 3 años, sin ayuda financiera, pues para la impresión, estuvimos con cada persona entre 12 y 15 horas, dejándolos hablar sobre los temas que ellos querían, no los que nosotros buscábamos. Y dejándolos, escuchándolos, y luego, después de haber escrito el libro, volviendo a leérselos para el texto, para estar seguros de no hacer ningún error. Además, tuvimos a 3 especialistas que releyeron todo el libro, es decir, a una antropóloga, una historiadora y un politólogo, que eran especialistas de esta zona,
que volvieron a leer todo lo que habíamos escrito, porque no somos periodistas y escritores, no somos especialistas de la zona, y la idea no era tener ningún error. Así que, bueno, eso. Si quieren les puedo contar de algunos personajes, pero no, creo que estamos muy sin tiempo, así es que ojalá les dé ganas de leerlo, se los muestro. Existe en francés, en inglés y en español. En francés y inglés el editor es un inglés, Hesperus Press, y en español es un chileno, que se llama 8 libros. Gracias.